Listo chicos, el día de hoy comenzamos con ya un nuevo tema en la parte de geometría. Tenemos la parte de propiedades de ángulos formados por líneas notables, ¿verdad? Es decir, por bisectrices, por altura, por una mediana, tal vez. Veamos algunas propiedades, bueno, luego de haber repasado la parte teórica, veamos algunos ya ejercicios donde aplicamos dichas propiedades revisadas previamente, ¿no? Por ejemplo, en el problema número 1 tenemos este esquema. Si notamos por allá, nos piden el valor de x si m más n es igual a 40. O sea, si este par de ángulos extremos es igual a 140. Notamos de que acá hay una especie de, bueno, si notamos un poquito las figuras que hay, acá aparece la famosa corbatita, ¿no? La famosa corbatita o mariposa. Esto que estoy señalando por allá es la famosa corbatita mariposa. Hay una propiedad por allá dentro de la corbatita en la cual me dice, si tomo dos puntos extremos acá, en este caso, y voy a trazar la bisectriz de ese vértice, bisectriz, bisectriz, este ángulo que forma dentro de la mariposa, bisectriz interna, este ángulo formado dice que es la semisuma de sus extremos. ¿Ya está? Es decir, el centro es la semisuma de sus extremos. Por lo tanto, puedo decir, ya x, según la propiedad, es igual a m más n sobre 2, siempre y cuando sea dentro de la mariposa. Si hay una mariposa, bisectriz, bisectriz, el ángulo que forma es la semisuma de extremos. Esto quiere decir de que, bueno, x simplemente será reemplazado como el valor de m más n, que por dato es 140, entre 2, y esto de acá efectivamente nos da el valor de 70. ¿70 qué? 70 grados, por ser un ángulo. ¿Ah? Propiedad directa siempre y cuando tenga la forma de esta mariposa o corbatita. Problema número 1. En el problema número 2 notamos de que hay un triángulo, se ha trazado una bisectriz, ahí está, y también se ha trazado al lado opuesto, se ha trazado una mediatriz, segmento perpendicular que cae en el punto medio. Nos piden cuánto vale este ángulo que está acá, que es el valor de x. Ese ángulo se ha formado por la mediatriz unida con la bisectriz trazada. Se han intersectado y me han formado esta pequeña abertura que es x. ¿A qué es igual x si tengo, bueno, esa situación de bisectriz y mediatriz? Bueno, en este caso nos ha faltado, si se ha dado cuenta, acá alfa, acá debe estar beta, este de acá es el ángulo beta, y hay una propiedad específica con respecto a ese gráfico, ¿no? Donde nos dice que la bisectriz con la mediatriz, si se forma un ángulo que sería este valor de x, es igual a la diferencia, a la semidiferencia de sus ángulos que están al costado de ellos, ¿sí? Es decir, izquierda y derecha, o sea, alfa y beta. Bueno, en este caso podría ser visto como alfa menos beta entre 2, siempre y cuando se forme la bisectriz con la mediatriz. X es igual a la semidiferencia de alfa con beta. Bueno, como tenemos alfa menos beta como dato, solamente habrá que reemplazar x es igual a la diferencia de ambos, que es 40, entre 2, para finalmente decir que x toma el valor de 20. ¿Ya está? De 20. Bueno, esto en sí es una propiedad bastante buscadita, pues no, bastante también derivada de una propiedad especial. Hay que recordar que también hay una propiedad que nos dice también algo parecido a esta formulita, en el cual tengo un triángulo, se ha trazado la bisectriz, y también me dice que se va a trazar una altura, por ejemplo, ya para ir recordando o ir relacionando la formulita. Si yo tengo la bisectriz y la altura, se dice que el ángulo que forman la bisectriz trazada y la altura del mismo vértice, justamente también tiene esa misma forma, alfa más beta o alfa menos beta entre 2. ¿Sí? Y notamos de que acá en realidad hay una corbatita. Hay una corbata que estamos pintando que tiene 90-90, acá sería x y acá también sería el valor de x. Por eso que siempre ambas formulitas tienen el mismo desarrollo, pues, ¿no? Si fuera bisectriz con altura, sería alfa menos beta entre 2, semidiferencia de extremos. Como es mediatriz y bisectriz, también por eso por la corbatita es el mismo ángulo, por eso que también tiene la misma formulita a tener en cuenta, ¿no? Ese es básicamente el trabajo del problema número 2, tenerlo en cuenta bajo esa propiedad. A ver, continuamos con el problema número 3. Tenemos básicamente un gráfico donde parece un boomerang. Recordemos la propiedad del boomerang principal en la parte de triángulos. Solo que acá el boomerang principal general grande ha sido por allá cortado en dos de sus puntas bajo el tema de bisectriz, ¿no? Acá la punta de este boomerang ha sido dividido en mitad-mitad según esta bisectriz y esta otra bisectriz como mitad-mitad. Como mitad-mitad, ¿ya está? Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad? Dice, este ángulo que forman las bisectrices de dos puntas por allá del boomerang, este ángulo formado acá, que es el valor de 100, dice que es igual a la semisuma de extremos, es decir, el ángulo superior y el ángulo inferior, ¿ya está? Es decir, bueno, en este caso voy a hacer la semisuma de 70 con x. Por lo tanto, colocaré 70 más x suma entre 2. Eso es la semisuma de dos extremos, ¿no? El ángulo central es la semisuma de extremos, la suma entre 2.
Ahora, bueno, de acá básicamente despejamos el valor de 2, multiplica 100 por 2 el valor de 200, igual a 70 más x. Y bueno, de acá despejaremos el valor de x para 200 menos 70, que es el valor de 130. ¿Listo? Y habremos conseguido, bajo esta propiedad del boomerang, en las bisectrices internas de dos de las puntas de dicho boomerang. Problema número 3. Problema 4. Notemos lo siguiente. Tenemos en cuenta que tengo un triángulo, por eso lo he separado con dos colores, un triángulo principal, ABC, en el cual se ha trazado una bisectriz interna y acá una bisectriz externa. ¿Está? Recuerda que esto de acá es una propiedad con líneas notables. Bisectriz interna con bisectriz interna por acá, o interna con externa, este ángulo que forma, le voy a señalar, se dice que por propiedad es igual a la mitad de este ángulo que está al costado, o sea, de su vecino. ¿Está? Este ángulo formado por bisectrices es la mitad del ángulo que está como vecino. O sea, si acá está 50, él debe ser la mitad. Por lo tanto, él debe ser 25. ¿Está? Ahora, ¿de qué manera por allá se puede utilizar ese 25 en una propiedad? Bueno, notamos justamente que lo pedido es x y x pertenece a un triángulo rectángulo, en el cual, si ya tengo un ángulo recto 90, significa que el otro par debe sumar 90. O sea, 25 más x debe ser igual a 90. ¿Está? Por ser parte del triángulo rectángulo. Listo, bueno, acá simplemente habrá que despejar, x es igual a 90 menos 25. En ese caso nos resulta el valor de 65. 65 grados en este caso por ser amplio. ¿Listo? Utilizamos bisectriz interna y externa, el ángulo es la mitad del vecino, y este ángulo participa en el triángulo rectángulo. Como ya tengo 90, este par 90, y de esa forma elijo x. Problema número 4, básicamente. A ver, en el problema 5, bastante parecido al problema número 4, también notamos que hay un triángulo principal, el triángulo ABC, del cual se traza bisectriz interior, ahí está, y bisectriz exterior. ¿Ya? Bueno, sabemos que en este caso también el ángulo que forma una bisectriz interior con una exterior, o sea, este ángulo que está por acá, lo vamos a señalar, este circulito, tiene que ser igual a la mitad del ángulo que está como vecino. ¿Ya? Y bisectriz interior con exterior, el ángulo que forma es la mitad del vecino. Como el vecino es el valor de x en este caso, el ángulo que se ha formado acá es la mitad, o sea, x medio. ¿Listo? Ahora, ¿ese x medio dónde participa? Bueno, señalamos donde participa en un triángulo importante, que es el triángulo rectángulo pintado. Como ya tengo un 90, significa que este par debe sumarme el otro 90. Entonces digo básicamente de que x medios, este ángulo que ya lo hemos puesto por la propiedad de líneas notables, más este ángulo que vale 55, deberían completarme el valor de 90 por pertenecer a un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy despejando, x medios igual 90 menos 55, que es 35, y el 2 que divide pasa a multiplicar como 35 por 2, que es el valor de 70. 70 grados según el problema número 5, que es bastante parecido al problema número 4. En el problema 6, a ver, notemos lo siguiente. Recordemos por allá que básicamente lo que tenemos aquí es, varias figuras. Notamos de repente alguna mariposa, algún triángulo, bisectrices internas, externas, pero no hay algo claro acá de repente, ¿bueno? Podemos fijarnos de repente en el triángulo principal, en el triángulo central que estamos pintando, en el cual, bueno, todo esto de acá que vendría a ser 2 veces teta, más todo esto que viene a ser el ángulo externo que viene a ser 2 veces alfa, tengo dos ángulos externos de forma consecutiva. Si yo tuviese el tercer ángulo, sabemos que se cumple una propiedad para los ángulos externos de un triángulo, ¿sí? En el cual, bueno, este ángulo externo lo puedo completar. Si hay media vuelta a 180, ya tengo 70, podría saber cuánto vale su externo, ¿no? Para 180, ¿cuánto le falta? Le falta 110. Y ya tendría de esa forma los tres ángulos externos. Recordad que los ángulos externos, los tres ángulos externos señalados, deben sumar el valor de 360 según propiedad de un triángulo. Quiere decir de que 2 alfa de repente comienzo por acá, más 2 veces teta, en este caso externo, más el siguiente externo que es 110, debe completar el valor de 360 grados, ¿no? Esto quiere decir de que 2 alfa más 2 veces teta igual 360 menos 110 me da el valor de 250. Que claro que podemos sacar mitad acá, o sea decir alfa más teta, mitad, el valor de 125. Y guardar esta ecuación para poder utilizarla después, reemplazando, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a buscar? Pues cómo reemplazamos alfa más teta y vincular con el ángulo x en este caso. A ver, de repente podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos utilizar estas
esta figura que estamos pintando acá de color rojo, que es el famosa corbatita o mariposa, donde ya sabemos que la mariposa o corbatita dice que los ángulos que forman en una alita es igual a la suma de ángulos que forman en la otra alita, pues, ¿no? Al otro lado. Sea alfa, beta, teta y de repente por acá omega, alfa más beta es igual a teta más omega. Recordad bastante la propiedad de la mariposa en este caso, ¿no? Bueno, acá notamos una mariposa en este que le hemos pintado de color rojo, en el cual tengo de que esta suma, que es 80 más teta, debe ser igual a esta suma de este par de ángulos. Pero notemos que 80 más teta debe estar acá, que es este par de ángulos como 80 más teta, pero yo ya tengo 70. ¿Cuánto le falta a este angulito ser para que sea 80 más teta la suma de los dos? Bueno, digo, como ya tengo 70, este angulito de acá debe ser 10 más teta. 10 para completar el 80 y teta para completar la suma de 80 más teta. Pero como este ángulo tiene su respectivo opuesto por el vértice, recordemos que el opuesto por el vértice es el mismo. Si él es 10 más teta, el opuesto también toma el valor de 10 más teta, ¿no? ¿Y para qué me ha servido llevar este ángulo a la posición de acá? Bueno, para completar mi ángulo o mis ángulos internos dentro del triángulo pintado de color negro. Y decir, bueno, el ángulo interno de X más el ángulo interno que es 10 más teta, más el tercer ángulo interno que está por acá, que es solamente alfa, deben sumar el valor de 180 grados. ¿Está? Repito, la suma de los tres internos dan 180. Eso es lo que estamos comprobando acá. Pero claro, nosotros tenemos de que alfa más teta toma el valor de 125. Vamos a reemplazarlo ahí en esa ecuación. Y decir que 125 más 10 me da efectivamente 135, igual a 180. Para finalmente despejar el valor de X en esa ecuación, como 180 menos 135. ¿Y eso cuánto me da? Simplemente el valor de 45. Es básicamente las ideas de las propiedades a utilizar, tener bastante, observación en geometría, hacer buenos trazos y verificar bastante la propiedad para poder utilizarla, ¿no? Y saber qué elemento participa en ella. Es básicamente el aporte de la ayuda para el tipo de procedimiento de repente que podemos seguir como modelo, ¿no? Y también intentar hacer la parte de la estrella. Listo, nos despedimos el día de hoy.